¿Cómo está, querida audiencia? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este último programa de septiembre del 2024 de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando totalmente en vivo desde todas nuestras redes y plataformas. Ya saben que estamos en www.wowmx.tv, pero también estamos en Facebook, estamos en YouTube. Gracias por seguir la página de Facebook de Hilando Contextos. Y bueno, decirles que este programa es posible gracias a nuestro patrocinador, el Salón Circus de Coyoacán. Ya saben, querida audiencia, que si ustedes quieren hacer pequeñas reuniones de 5 o 10 personas o reuniones masivas de 200, 250 personas, qué mejor que ahí en la Ciudad de México, en la Avenida del Imán, contraten al Salón Circus de Coyoacán. Solo necesitan marcar por teléfono, mandarles un mensaje, si no, al Facebook, y les van a hacer su respectivo descuento diciendo que son seguidoras o seguidores de Hilando Contextos. Y bueno, como cada lunes, además, vamos a tener nuestras famosísimas cápsulas. Me refiero, por supuesto, a la cápsula literaria con la maestra Eurídice Román de Dios, que además desde aquí queremos felicitar y darle un fuerte abrazo a Eurídice porque se acaba de presentar en un festival allá en Morelos, en Cuernavaca, y bueno, les fue muy, muy bien. Muchas felicidades, querida Eury. Y bueno, pues por supuesto vamos a tener esta gran cápsula literaria. Además, vamos a tener a nuestra cápsula viajera con el querido Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo. Y bueno, pues ya saben que en esta página maravillosa que tiene Bruno de tips de viaje, pues qué mejor que vean también el día de hoy el gran video que nos tiene. Y finalmente decirles de nuestra cápsula académica con el querido maestro Luis Arteaga, próximamente ya doctor, esperemos que nos invite ahí a su examen profesional. Entonces, bueno, pues vamos creciendo poco a poco, querida audiencia, y esto es gracias a cada una y cada uno de ustedes. De verdad, gracias por su preferencia. Una vez más, también anunciarles que el mes pasado en el rating de pues el top 10 de WowMX, hemos quedado en ese top 10, me parece que quedamos en el quinto o en el sexto. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por su preferencia. Y bueno, el día de hoy en este programa, ya dije en el último programa de septiembre, pues vamos a tener a un candidato a doctor, que además, bueno, tiene una trayectoria muy interesante porque vamos a hablar acerca del delito del homicidio, de este delito, pero además desde un enfoque de cómo a través del tiempo se ha ido cambiando la regulación y entonces se ha ido endureciendo este tipo de delito, porque además él nos va a hablar desde un derecho comparado con otros países, sobre todo de Latinoamérica. Entonces va a estar muy interesante, quédense con nosotros, querida audiencia, y bueno, pues darle la bienvenida aquí al maestro Ernesto Valdés. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Hola, Carol. Muchísimas gracias. Te saludo con gusto. Estoy bien, de salud, cuidándonos. Y bueno, sobre todo agradecer esta invitación. Quiero aprovechar para también saludar a Luis Arteaga, que veo que va a estar participando, un gran amigo. Ah, pues excelente. Ya ves, aquí esta comunidad así pasa, que de repente se van conociendo. ¡Qué maravilla! Sí. Oye, mi querido Ernesto, a ver, yo ya le dije al público el tema que vamos a hablar. Además, un tema tenso, porque pues de por sí el tema desde una perspectiva del derecho penal, pues es complicado, ¿no? Son siempre pues temas que a nosotros como ciudadanas y ciudadanos, pues siempre nos causa mucho temor, ¿no? El tema de los delitos, pero además a través de un delito pues tan grave como el homicidio, que ahora, por ejemplo, la situación de violencia tan grave que vive el mundo, que vive, por supuesto, pues México no es la excepción. Diario ya normalizamos, por ejemplo, en los periódicos, pues que en diferentes entidades federativas, o sea, todo México, pero en ciertas entidades federativas, pongo el caso ahorita, por ejemplo, de Sinaloa, que está mucho en los periódicos de cuántas personas han sido asesinadas. Entonces, es un tema pues no solo nacional, sino de una agenda internacional
que pues los estados tienen que hacer políticas públicas para frenar la violencia. Y además, bueno, estamos en un momento muy importante porque el día de mañana, aquí al menos en México, pues ya tenemos nueva presidenta, y entonces pues con un nuevo gabinete, ya hay un nuevo secretario de seguridad, entonces pues seguramente lo que platiquemos aquí, ojalá alguien de ese gobierno pues nos escuche, nos vea y tome tips de todo lo que tú has estado investigando, querido Ernesto. Entonces, si te parece, a ver, platícanos primero, ¿por qué decidiste hacer tú una tesis e involucrarte durante tantos años en temas como el homicidio? ¿Cuál fue, digamos que, lo que te motivó a este tema, repito, tan escabroso, pero además pues tan importante para saber por qué se está dando, por qué está creciendo tanto la violencia? Adelante, por favor. De acuerdo. Bueno, pues cómo me intereso por este tema, ¿no? Comencemos por ahí. De alguna manera han influido los medios de comunicación, ¿no? Esta, digamos, especie de alarma que generan las personas, ¿no? Este miedo que tal vez puede enganchar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué tanta violencia? ¿No? En mi tesis de maestría, yo también hay que decirlo, ¿no? A veces hay que dejarse orientar pues por los tutores, por los profesores. Y en ese caso yo me dejé orientar por la doctora Pilar Berrios, acá en la UAM Xochimilco, y ella me introdujo a este tema, al tema, digamos, de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo. Y bueno, así es como me voy introduciendo. Pero ya pasando al doctorado, igual con estos temas sobre derechos humanos y seguridad, y violencia, yo la hice sobre la trata de personas en la maestría. Bueno, paso al doctorado igual con algún tema acerca de qué pasa con las políticas, con los programas para reducir la violencia. Y entonces me encuentro con mi tutor actual, que es el doctor Ignacio Cano, es un investigador especialista en el tema del homicidio, y entonces él me empieza a encauzar y me dice, mira, podemos hacer un trabajo muy interesante en América Latina porque hay pocos estudios que traten de englobar lo que sucede en América Latina, ¿no? Sí hay casos, por ejemplo, Colombia, México, obviamente, Ecuador, Brasil, pero no hay una visión conjunta todavía, un trabajo más completo. Entonces, así es que me intereso yo, me dejo guiar por él, y bueno, en esa tarea estamos. Ahora, a ver, Ernesto, entonces, ¿qué es lo que has, pues ahora sí que encontrado con estas investigaciones? Si te parece, empecemos como de lo más básico, y de ahí, pues que nos vayas contando cómo está este proceso. Es decir, ¿qué tendríamos que empezar sabiendo? Una definición del homicidio, como un poco de historia de cómo ha surgido, cómo ha evolucionado. Platícanos. De acuerdo. Yo creo que podemos empezar con esta parte de el homicidio y tratar de ver su definición, aunque algunos especialistas creen que no tendría por qué ser tan complicado definir el homicidio, porque dicen es algo objetivamente palpable, ¿no? O sea, alguien mata a otro y eso es un homicidio. Sin embargo, la regulación es muy compleja, ¿no? Por ejemplo, no es un homicidio propiamente cuando hablamos de, por ejemplo, de una autoridad pública, digamos, una fuerza policial, abate a alguna, digamos, a alguna otra persona. Eso, digamos, a la hora de contar, ¿cuenta como homicidio o no cuenta como homicidio? Bueno, en realidad hay todo un debate al respecto, ¿no? Si los homicidios se van a contar, por ejemplo, cuando hay una situación de guerra o cuando hay un conflicto interno. Entonces, ¿qué pasa con todas esas que no se contabilizan? Y en ese sentido hay que decir, bueno, el homicidio se tiene que definir a partir de, digamos, de criterios que engloben también estas situaciones de conflicto interno, como las guerras, o si no las vamos a contar, bueno, ser muy específicos en ese sentido. Entonces, hay un protocolo, el protocolo de Colombia, que trata de establecer alguna definición del homicidio para que no queden invisibilizadas un montón de, digamos, de estos hechos, ¿no? Entonces, ellos han avanzado y entonces lo llaman muerte por agresión, ¿no? O sea, una agresión independientemente de quién venga. Es una agresión, entonces
se tiene que contabilizar como homicidio. Y ahí está el debate, digo, por ahí podríamos comenzar, ¿no? Con este concepto. Oye, y además, sobre todo, un punto muy interesante que tú dices, a ver, cuando alguien agrede a alguien y muere, ¿no? Pues ya se considera homicidio, pero esta parte fundamental que tú dices, también empezar a contabilizar. Eh, Cuéntanos un poquito cómo está en México, por ejemplo, el tema de las denuncias, el tema además de las clasificaciones. Mucho se ha criticado pues a muchos estados, pues tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que luego maquillan las cifras. Entonces, a lo mejor, si hay 20 homicidios, pues reportan 5 homicidios porque a lo mejor los clasifican distintos, hay de repente políticas públicas que hacen que no sean tan claros y no haya una transparencia. En fin, platícanos un poco cómo va también esa evolución. O sea, a ver, ya dijimos ahorita cuál es la definición de homicidio con base a este protocolo de Colombia. Ahora, platícanos, con base en eso, cómo ha ido evolucionando este tipo de agresiones, qué políticas públicas han tomado, por ejemplo, en este caso, pues el Estado mexicano, pues a través de los años, y cómo estamos actualmente. Por ejemplo, qué reto se enfrenta o se va a enfrentar la pues presidenta de este país, mi querido Ernesto. Adelante, por favor. Claro que sí. Pues mira, con base en esto que venía mencionándote, ya catalogar un homicidio como digamos, un acto de, digamos, cuando hubo una agresión, pues ya cambia completamente el panorama, ¿no? Y entonces aquí lo que yo podría señalar es que solamente encuentro, digamos, de los casos que he revisado en América Latina, que son 18 países, solamente Argentina y El Salvador han incorporado en su legislación, Argentina en 2003, El Salvador en 1998, un agravante cuando el homicidio es perpetrado por una autoridad, ¿no? O sea, por la policía, ¿no? Por las fuerzas de seguridad. Y bueno, en El Salvador obviamente esto responde sobre todo a su periodo de, digamos, de guerrilla que terminó en los años 90, pero que tomó un poco de tiempo, ¿no? Entonces yo te diría, fuera de Argentina y El Salvador, desde mi punto, digamos, lo que yo he encontrado, no hay una evolución, no hay una evolución en realidad para, por ejemplo, visibilizar este tipo de violencia, llamémoslo de esta manera, ¿no? Que viene por parte de una parte del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo que no hay mucha evolución desde este caso específico, ¿no? Cosa contraria, si me lo permites, ahora pasar a cómo ha evolucionado en el sentido de inverso, podríamos llamarlo, de cuando un civil o, digamos, integrante de la sociedad civil, ya sean delincuentes o no, perpetra un homicidio en contra de una autoridad pública, de alguno de los poderes de la Unión, de algún funcionario del sistema penitenciario, ¿no? Eso sí ha evolucionado mucho. Hasta ahorita he encontrado 12 países que han incorporado un agravante cuando el homicidio se comete en una persona que tiene una calidad de esta naturaleza, ¿no? Tenemos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, todos en diferentes años, pero yo resaltaría, por ejemplo, me llama la atención el caso de Costa Rica, que ellos incorporan este agravante en 1971, siendo uno de los primeros países en tipificarlo, ¿no? Y, digamos, el más reciente sería Uruguay en 2018, ¿no? Pero la verdad es que me sorprende que sí ha evolucionado en este sentido, que cuando se comete en contra de un funcionario público de diferente, digamos, naturaleza, incluso personas internacionalmente protegidas, hay algunas ahí también que se mencionan, o en contra de periodistas, digamos, en mi categoría yo los pongo digamos, en una misma bolsa, pero digo, creo que son muchos países, 12, los que han evolucionado
Oye, sí, sumamente interesante esto que tú dices, porque, por ejemplo, esto que dices de que Argentina y El Salvador, hay ciertos protocolos que no han evolucionado, pero sin embargo, en la atenuante sí hay estos 12 países que tú encontraste. Ya nos platicarás qué más has encontrado, pero te propongo que vayamos a un corte comercial y agradecerle a la gente que nos está mandando preguntas. Ahorita regresando, por supuesto, vamos a pasar el teléfono de WhatsApp para que nos hagan preguntas, comentarios, y vamos a leer estas preguntas que ya tenemos aquí amablemente del público. No se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos. Somos wowmx.tv. A ver, ya lo iluminamos de negro. Y miren, es un dibujo rapidísimo aquí para mi querido Luis. Excelente. Y le vamos a poner acá su camisa. Ajá. Esto fue de volada. ¿Por qué? Porque está volada la mano. Mira, esta fue de volada. Entonces ya está mi dibujo de volada de Luis. Y le voy a poner acá que está deseando así con su manita paz y amor. Vean. Tiene los 2 dedos de peace and love. Ahí está. Ahí está Luis. Ahí tenemos a Luis de ladito. Ahí Sí se está, ve. sí se Más ve. o menos. Deadpool y Wolverine es dirigida por Sean Levy, quien ya había participado con Ryan Reynolds, hicieron juntos la película de Free Guy, y pues, ¿quién mejor que tenga esta clase de química con Ryan Reynolds para darle vida por tercera vez a Deadpool? Pero mágicamente, como dices, la dupla entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman creo que brindó de magia y nos quitó ese sabor amargo que teníamos de toda esta fase 4, en que es prácticamente 2 horas y 10 minutos, 2 horas y 15. Por supuesto, que la más sinvergüenza de todas. Oye, amiga, a mí me encanta verte actualmente, toda esa alegría, tu disfrute por la vida, Sí. todas las ganas Sí. que tienes de hacer cosas. Estoy maravillada, sigues espectacular como modelo, te he escuchado cantar. Bueno, ¿qué no has hecho? Cuéntanos todo lo que estás haciendo, porque como el ave fénix, amiga. Nos quedamos sin gasolina. ¡Oh! ¿A dónde llevamos el automóvil a poner la gasolina? ¿Quién sabe? Lo llevamos al grifo. Sí, pero como se nos acabó la gasolina, tenemos que empujarlo. Y el auto es muy pesado, así que vamos muy lento. En el auto de papá nos iremos a pasear. Saludo al público de Hilando Contextos. Suele decirse que todo autor o autora escriben en presencia de un posible lector o lectora. Una vez cumplida la obra, la parte del lector o lectora está ya presente, bajo formas cambiantes. La escritura es la intimidad naciente de quien leerá en el futuro, porque escritor, escritora, lector, lectora son opuestos que exigen que se encuentren porque viven una inquietante pertenencia, nos dice Maurice Blanchot en su libro El espacio literario. ¿Tú qué opinas? Compártenos tu parecer. Hoy les leeré un fragmento de un poema reciente. Suave la marea suave de la marina acompaña los pasos hacia el encuentro del punto donde el mar y el cielo acarician nuestra mirada suspendida en la blancura de la arena milenaria. El barco que ahí somos avanza sobre la brisa, las gotas de agua en su juego nos exponen al horizonte de la bahía. La voz del mar se desliza por los acantilados azules y en su resplandor el pez dorado nada alrededor de tu cintura. El silencio que nos habita nos da la certeza de saber sin las palabras. Simplemente sabemos, como el acitronado color de la naranja, ante el asombro de la marea suave de la marina, al acompañar nuestros pasos a la deriva del sol y el despertar de la mañana, nos hacemos azules lluviosos entre las nubes, universo ardiente del eterno movimiento impredecible. Soy Eurídice Román de Dios y nos vemos hasta la próxima.
Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Esperemos les haya gustado esta cápsula literaria de la maestra Eurídice Román de Dios. Ya saben que Eurídice hace talleres increíbles de creación literaria. No tienen que ser expertas o expertos, únicamente tener pues el interés en aprender de la creación literaria. Muchos de los talleres que da son gratuitos y otros de verdad están a un costo muy accesible. Escríbanle a la maestra Eurídice, que además ella les va a hacer un respectivo descuento si dicen que son seguidoras o seguidores de Hilando Contextos. Y bueno, ahorita en pantalla va a aparecer el teléfono de WhatsApp. Muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan saludos, comentarios, preguntas. Ya en un momento se las vamos aquí a leer al querido Ernesto. Pero queremos hacerles también un anuncio, querida audiencia. Fíjense que la ANAD, lo que es la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, va a estar lanzando una medalla, una convocatoria para dar una medalla en derechos humanos. Entonces, bueno, ahí está apareciendo ahorita en pantalla pues los requisitos, las fechas, los horarios para recibir la información. Si usted conoce a colectivos, organizaciones, a personas que crean que deben ser merecedoras de esta medalla, pues qué mejor que le mande toda su información a la ANAD, a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Y bueno, ahí, repito, está apareciendo en pantalla toda esta información para que si ustedes consideran que conocen, repito, alguna organización, algún colectivo o en lo individual alguna persona que deba ser merecedora de esta medalla, pues qué mejor que lo haga. Y bueno, continuando aquí nuestra entrevista con el querido Ernesto Valdés. A ver, mi querido Ernesto, en el corte pasado, pues hablábamos acerca de, pues cómo te sorprendiste de que sí hubo un cambio sustancial en 12 países, ¿cierto? Y uno de ellos que te llamaba la atención era de Costa Rica, porque nos decías que Costa Rica desde los años 70 empezaba pues ya con estas medidas del endurecimiento de esta pena o de este delito más bien del homicidio, y que el último fue Uruguay, ¿cierto? Así entonces, es. Que fue en 2018-2019 que nos comentabas. Entonces, a ver, te propongo que cerremos este temita para la audiencia y de ahí nos pasamos a las preguntas, querido, porque ahora sí ya tienes, diríamos en los pueblos, tu puchal. Una fila. Muy bien, claro fila. Que sí. Claro que sí, Carol. Pues sí, efectivamente, específicamente este agravante cuando se comete en contra de un funcionario público, yo lo identifico en Costa Rica, ¿no? Ahí las cuestiones más interesantes que se van a descubrir con el proceso de la investigación es a qué responde, ¿no? ¿A qué responde que se tomen estas medidas, que se hagan estas reformas? Y Uruguay, en su caso, en 2018, es el país que yo identifico como uno de los que recientemente, por así llamarlo, ha hecho cambios en esta legislación. O sea, desde 1995, pero la última que hizo fue en 2018 respecto de esto. Pero entonces, si me dejas decirlo en estos términos, la pregunta sería, ¿qué ha sucedido con la legislación penal del homicidio en América Latina, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX, que es donde yo me enfoco? Y básicamente a lo que yo, junto con muchos otros especialistas, investigadores al respecto, concluyen, pues es que se ha endurecido, se ha vuelto más punitiva. Pero cuando decimos punitivo, digamos, es un concepto que el colega Máximo Soso, argentino, lo operacionaliza diciendo, bueno, vayámonos a Nils Christie, que en los 80 propuso que por punitividad se entienda, digamos, un nivel de sufrimiento, o sea, que tratemos de entender la punitividad como la cantidad de sufrimiento que ejerce el sistema penal, ¿no?, contra las personas. Entonces, es muy difícil medirlo, claramente, pero Máximo Soso dice, hay algunos puntos firmes al respecto, ¿no? Por ejemplo, un país que aplica la pena de muerte, pues causa más sufrimiento, llamémoslo así, a un país que no tiene la pena de muerte, ¿no? Como por ejemplo Belice, Guatemala, que todavía la tienen, o el mismo Estados Unidos, ¿no?
pero ya estamos hablando de otro país. Entonces, sin embargo, no es que estén activas, ¿no? Como me dijo bien Luis Ramírez, un colega de Guatemala, me dice, sí, tenemos la pena de muerte, pero esa había estado, digamos, como en la congeladora, ¿no? No es que se usara. Después que vino un proceso de cambio de gobierno, sobre todo en los cambios de gobierno, es cuando se ven este nuevo uso de la política penal. Ajá. Oye, Ernesto, y además ese tema también bien importante, ¿no? ¿Cuánta legislación está, pero en realidad no se materializa y queda en la congeladora, como tú dices? O este ejemplo que tú pones, ¿no? De países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que se cree el paladín de los derechos humanos y bueno, en el segundo bloque nos lo platiques acerca de, bueno, qué tan efectivo ha sido esto, es decir, cómo ha sido este endurecimiento, pero además ha funcionado, porque muchas veces, bueno, puedes aplicar mayores sanciones, pero a lo mejor no da buenos resultados, ya nos dirás tú. Pero también, pues ahora hemos de pasar ya a las preguntas que nos hace el público, querido Ernesto. Mira, hay una que dice, buenas tardes, la violencia en México creció en el periodo de Calderón, pero en este sexenio está peor en muchos sectores y la militarización no lo ha mejorado, ¿o qué opinas? De acuerdo. Bueno, efectivamente, muchas investigaciones señalan como punto de partida crucial 2006, ¿no? El sexenio de Felipe Calderón, como un aumento del homicidio. Y precisamente eso es cierto, o sea, veníamos teniendo una tendencia hacia la baja en México, más o menos desde los 80s, digamos, más pronunciada ya a finales de los 90, pero sí, digamos, el efecto que tuvo la guerra contra el narcotráfico se ha documentado. Sin embargo, a mí me gusta mucho mencionarle a mis estudiantes, ¿no? Acá en la UAM Xochimilco, y siempre que hablamos de estos temas, por ejemplo, el estudio de José Antonio, ahí tengo José Antonio Aguilera Rivera, él nos muestra y, digamos, hace un análisis de la tasa de homicidios desde 1931 hasta 2019 y nos dice, ¿por qué nos alarma tanto ahora que tengamos en México, por ejemplo, alrededor de 30 homicidios, ¿no? Por cada 100,000 habitantes? Si, por ejemplo, en la década de los 30, 40, teníamos tasas de 70, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace diferente el homicidio de aquella época al que ahora vemos en las pantallas, ¿no? De cualquier dispositivo? Bueno, él dice, sobre todo es la forma en que se hace, ¿no? La forma en que se hace el homicidio ahora no es como la de antes, y estábamos en un periodo pues post-revolucionario, ¿no? Y el homicidio era visto también como una medida para poder, librar conflictos políticos, ¿no? De acceso al poder sobre todo. Entonces, en ese sentido, es cierto que ha habido un aumento. Sin embargo, él dice, ¿por qué nos sorprende o por qué nos alarmamos tanto si teníamos más hace muchas más décadas? Y bueno, precisamente es por eso, ¿no? Ahora, hay otra que dice, los feminicidios no se denuncian en todos los estados. ¿Por qué crees que pasa esto, que no haya estas denuncias? ¿Y cuáles serían las causas principales de estas denuncias en México principalmente? Sí. Pues creo que como muchos otros colegas, compañeros, especialistas ya lo han documentado, en México no hay, no hay una cultura de la denuncia, pero esto yo creo que más en delitos que son de menos impacto, pero incluso en los delitos de alto impacto como el secuestro, ¿no? Como pues el feminicidio, el homicidio. Yo creo que sigue respondiendo a un temor de la ciudadanía, una percepción de que no es eficaz el sistema de justicia, ¿no? Digo, ahora todo el debate que hubo con la reforma del Poder Judicial y que ya está ahí, yo creo que en su proceso final, me parece que es en gran medida algo que desincentiva la denuncia, y eso lo podemos contrastar incluso con las encuestas, la encuesta de victimización
que se hace a nivel nacional, en donde sí podemos ver, tenemos una especie de cuántas personas fueron víctimas, y si se compara con las denuncias, pues prácticamente el 90% de todos los delitos, pero específicamente el feminicidio habría que revisar, pues siguen sin denunciarse. Entonces yo creo que es un problema más que nada estructural y de temor, porque muchas veces se les amenaza, si vas a denunciar a la banda de allá, o si vas a denunciar a la persona que cometió estos actos, pues a veces te enfrentas con un temor de las represalias, ¿no? Claro, Sí, que eso puede pasar muchísimo, ¿no? Que digamos, híjole, sé esto, a lo mejor al lado, como mis vecinos son de la delincuencia organizada y veo que tienen ahí, ahora sí que asociado a otros delitos, secuestro, ¿no? Y después ya matan, o sea, empiezan a haber este tipo de agresiones, y por no querer involucrarnos para no salir dañados, pues hay también muchas veces en donde pues callamos, lo cual es grave, porque pues también quiere decir que no hay una percepción de seguridad en nosotros. Si bien tengo entendido, ya nos dirás tú, que la percepción de seguridad en el caso, por ejemplo, de México, es que nos sentimos más seguros que antes, más seguras que antes. Quizá a la hora de materializarlo, pues podría ser que las cifras estén un poco maquilladas, no lo sé, ya nos dirás tú si encontraste algo en esta investigación o qué pasa, pero lo que es un hecho es que pues es algo pues que sí está grave. Tenemos que ir a un corte comercial, no se vaya, querida audiencia, regresamos, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Somos wowmx.tv. De vuelta aquí, querida audiencia, en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, en este bloque en donde estamos con, pues, el maestro Ernesto Valdés. A ver, querido Ernesto, pues decíamos que hay que continuar con las preguntas, de verdad, público amado, gracias por hacernos todas estas preguntas. Para nosotros es muy importante porque así podemos medir, pues, si les gustan los temas, si les interesa. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta que nos hace el público, querido Ernesto, que dice, las universidades tienen mucha violencia de género. ¿La UAM sufre este mismo problema? ¿Y qué han hecho las autoridades académicas para controlar o disminuir este tipo de violencia? Adelante, por favor. Claro que sí, pues lamentablemente hay que decir, pero bueno, sí hay que decir que sí persiste la violencia de género en las universidades. Yo puedo hablar de la UAM. Hace año y medio tuvimos un paro, uno de los más largos que organizaron los estudiantes, en el cual me sorprendió su capacidad organizativa, porque nos pusieron en jaque casi a todos para poder responder ante estas agresiones. Y lo que yo puedo rescatar de esta lamentable situación es que los jóvenes y todas las estudiantes pues se organizaron y presionaron, al ver que no hay respuesta a veces de otras instancias, que se pudieran tomar acciones. Claro que están en proceso, no es la única solución al problema, un protocolo, ¿no? para atención de la violencia de género.
aquí en la UAM, pero también en la UNAM, ¿no? También allá es donde es también mi casa de estudios, pues es lamentable. Y a veces, digamos, en las reuniones, cuando se hablan de estos temas, pareciera que hace falta un poco más de seguimiento, de respuesta a estos problemas. A veces hay muchas pintas, ¿no? Hay muchas, digamos, comentarios de los estudiantes, de las estudiantes, pues que a veces hay un encubrimiento, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo con cuidado. Hay que realmente estudiar, analizar los casos para saber en realidad qué está pasando, ¿no? Porque si las estudiantes se quejan de que no hay, nuevamente, como en el sistema de justicia, no hay, digamos, algo que las proteja. Sí. Y no está habiendo herramientas realmente efectivas, ¿no? Controles realmente que puedan ayudar a que pues, se pare este gran problema que sufrimos las mujeres. Hay otra pregunta que dice, ¿qué piensas del fiscal Hertz Manero que sigue en su cargo? ¿Qué te parece cómo fue su desempeño en este sexenio? Y también hay otra persona que nos pregunta, ¿la violencia en este sexenio fue también muy grave para los periodistas? Muchos estuvieron sin protección y pues fueron asesinados en muchos casos. Cuéntanos tu experiencia. Adelante, por favor. De acuerdo. Yo creo que la administración que ya está terminando hoy, ¿no? Básicamente, pudo haber hecho más por ofrecer justicia. Digamos, acabamos de conmemorar los 10 años de Ayotzinapa, ¿no? La verdad es que me parece que pudieron hacer un mejor trabajo. Yo creo que hay que fortalecer, hay que fortalecer estas instituciones y sorprende un poco que en la reforma judicial pues estas instancias no se tocaran del todo. No sé si van a venir en un segundo paquete, ¿no? Mejoras, reformas a estas instituciones. Entonces, en ese sentido yo creo que sí hizo falta hacer más trabajo. Ahora, la cuestión de una violencia homicida focalizada, diría yo, en ciertos actores, ¿no? Como los periodistas, pues es lamentable, pero también a los, por ejemplo, candidatos a algún cargo de elección popular, también se disparan, ¿no? Los homicidios también para estos perfiles específicos, y eso también es un reto de los que nos gusta, bueno, de los que nos llaman la atención estos temas, porque la violencia no es igual para todos y para todas, ¿no? Se focaliza, normalmente se afecta más a ciertos perfiles, ¿no? Por ejemplo, mi tutor Ignacio Cano, en un estudio muy interesante en Brasil, concluyó cómo es que el homicidio se concentra en jóvenes negros que viven sobre todo en las favelas, ¿no? Entonces, sí es una violencia que hay que desmembrar, ¿no? Finamente, ¿no? Para ver dónde... Oye, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Estas violencias muy focalizadas, ¿no? México, aparentemente no somos un país bélico, sin embargo, somos creo que el primero o segundo país más violento, o sea, de mayor asesinato a los periodistas, por ejemplo, o a defensores de derechos humanos. Entonces, sí se tienen que tomar herramientas y como dices tú, ojalá que pues se tomen mejores medidas, mejores decisiones y políticas públicas que puedan ayudar a que pues el próximo sexenio, que empieza ya mañana mismo, pues puedan ahora sí que, repito, tomar estas mejores decisiones. Ahora, a ver, mi estimado, ahora sí pasemos al tema con la investigación que tú hiciste, ¿cómo fue endureciéndose y digamos que cuáles fueron las conclusiones o los resultados? El tiempo se ha ido rapidísimo, literal nos quedan 6 minutos, entonces el uso de la voz es tuyo, mi querido Ernesto. De acuerdo, gracias. Pues efectivamente, en lo que yo me centro es en cómo se ha endurecido el sufrimiento, por llamarlo, digamos, en términos de estos autores, Nils Christie, ¿no? Máximo Soso, de cómo y esto me refiero solamente en el derecho sustantivo que se refiere a las penas, independientemente de que ya en el proceso se aplique, no se aplique o se hagan otro tipo de, digamos, de movimientos. Lo que yo noto es cómo en los códigos penales se partía de una pena y esas penas se han ido incrementando de manera muy importante, de verdad, muy importante. Los casos que más me llaman la atención
son en México, Colombia y El Salvador. Claro que hay, o sea, son diferentes, llamémosle agravantes, ¿no? O sea, diferentes tipos de homicidio. Pero si hablamos de un tipo de homicidio que es, digamos, homogéneo, que sería el homicidio calificado o el asesinato conocido, digamos, en la región, cuando se comete por alevosía, con ensañamiento, con este tipo de acciones, bueno, ese se ha ido endureciendo junto con otros, y bueno, en el caso de Colombia, por ejemplo, desde 1980 hasta la actualidad, 2020, bueno, hasta 2021, que es donde y actualmente encuentro el cambio, bueno, se ha aumentado 24 años la pena. O sea, empezó con una pena de 16 años mínima y ahora está con una pena de 40 años mínima. 40. Pero eso es la mínima. La máxima se había empezado con una pena de 30 años y ahora está con una pena de 50 años. Entonces, wow. Y esto es para muchos casos, digamos, de América Latina, y entonces cuando yo entrevisto a los especialistas me dicen, oye, ya perdimos de vista, completamente de vista, en el derecho, en la política criminal, pues esta cuestión de reinsertar a las personas, ¿no? O sea, más bien lo que queremos es dejarlas en la cárcel y que ahí cumplan. Eternamente, que ahí mueran. Que ahí mueran. O sea, es inhabilitarlas. Entonces, claro. El caso de Colombia, te lo digo, 24 años aumentó su pena mínima y 20 años su pena máxima. El caso de, por ejemplo, de México, en 1931 teníamos una pena de 13 años como mínima y actualmente tenemos una pena de 30 años mínima. O sea, mínima, 30 años. Ajá, y mínima. La máxima, Ernesto. La máxima, en 1931 teníamos 20 años como máxima y ahora tenemos 60 años como máxima. Lo que tú dices es para que estén ahí eternamente. No hay realmente una política de insertarlos, ¿no? De que se vuelvan a insertar a la sociedad, sino ahí es totalmente inhabilitarlos. Que ya se pierdan. Exactamente. Ahora Ernesto, con estos dos ejemplos que nos pones, cuéntanos, ¿cuál es el resultado? ¿Ha sido efectivo esta medida que se ha tomado? ¿Realmente ha ayudado o qué enfoque debería de darle desde lo que tú, desde la línea de estudio que tú has investigado? Me gustaría decir que sí ha funcionado, pero es todo lo contrario. ¿Qué podemos ver? Bueno, en términos específicos del homicidio, América Latina específicamente es la región, digamos, y esto aunado a los comentarios de otros colegas, compañeros especialistas, pues es la región más violenta en términos comparativos. Y esto ha sido, ha incrementado básicamente desde hace 30 años. Entonces, las investigaciones que nos hablan sobre la disuasión para que una persona no cometa un delito, a partir de diferentes factores, pues mencionan que puede servir en delitos menores, ¿no? Como el robo, pero sobre todo, por ejemplo, el robo a casa habitación, ¿no? O sea, este tipo de penas para disuadir. Pero en delitos de alto impacto no tienen una muy gran efectividad. Así es. Oye, querido Ernesto, el tiempo se nos ha ido. Si la gente quiere contactarte para saber más acerca de estas investigaciones o quiere que le recomiendes libros, ¿dónde pueden contactarte? Y pues en 10 segunditos algo que quieras cerrar, querido. Claro, bueno, pues agradezco mucho la invitación. Pueden contactarme, les dejo mi correo. No sé, se los digo, es vadoernest@gmail.com, con V al principio, vadoernest@gmail.com. Estoy en la UAM Xochimilco, aquí me la vivo, también me la vivo en la UNAM, pueden encontrarme en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y quiero agradecer a todos mis compañeros de seminario, al doctor José Luis Méndez Martínez. O sea, la verdad es que yo voy avanzando poco a poco y me nutro de todos, de todas. A mis tutores, a la doctora Sandra Canetti Zabaleta, y próximamente al doctor Cristian Amaury Asensio Martínez, esperemos que se integre a mi comité. Entonces, yo cierro diciendo, hay que entrarle a los temas, pero de una manera fina, para que no nos quedemos nada más con
que el homicidio creció 20%, 30% o disminuyó 15%, porque eso es muy engañoso. Claro. Siempre hay que tener indicadores más concretos. Pues te agradezco mucho, querido Ernesto Valdés, por estar aquí con nosotros. Esto ha sido todo, querida audiencia. Yo soy Carol Orozco y bueno, yo me despido, por supuesto, para que ustedes pues continúen con toda la programación de wowmx.tv. Por favor, ahorita vamos a estar pasando, ya vieron que tuvimos un problema técnico, pero ahorita vamos a estar pasando nuestra cápsula viajera y nuestra cápsula académica. Por favor, escríbanle a Bruno Fuchs, escríbanle a Luis Arteaga, que estarán muy interesados en saber todas sus preguntas y sus comentarios, o mándenmelos aquí a Hilando Contextos y con mucho gusto se las haremos llegar. Y por supuesto, recordemos que, bueno, el día de mañana empezamos con nueva, pues, jefa de Estado, ¿no? Y le deseamos todo el éxito, por supuesto, a la doctora Claudia Sheinbaum, y es nuestra responsabilidad como ciudadanas y como ciudadanos exigir, no callarnos, levantar la voz, ayudar a que se hagan bien las cosas, señalar a las y los servidores públicos que no hagan las cosas bien, pero también aplaudir a las y los servidores públicos que hagan las cosas bien. Entonces, esto es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos, y como dice nuestro querido Ernesto, pues no se trata nada más de ver indicadores positivo o negativo, ¿no? Hay que analizar con calma cada una de las políticas públicas, sus resultados, y pues esto ha sido todo. Yo soy Carol Orozco, que tengan muy buena tarde, nos vemos el próximo lunes, hasta luego. Hola amigas y amigos de Hilando Contextos, soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y les traigo la cápsula viajera de esta semana. Recientemente hemos visto cómo varios países han estado actualizando sus políticas de entrada a viajeros internacionales. Ahora toca hablar de Reino Unido, quienes están implementando un nuevo sistema para aquellos viajeros que no requieren visa, pero sí van a solicitar ahora una autorización electrónica de viaje, o ETA. Ese nombre ya es común y está siendo utilizado por varios países, y aquí la diferencia es que va a ser UK-ETA, con un costo de 10 libras y una duración de 2 años o hasta que se vence el pasaporte. Una vez que se adquiera se puede utilizar varias veces, no hay límite durante ese periodo de tiempo y va a permitir una estancia hasta de 6 meses dependiendo de las circunstancias que tengamos. Obviamente el resto de los requisitos de viaje permanecen igual, como es tener dinero suficiente para la estancia y un seguro de gastos médicos de emergencia. Es importante que cuando obtengamos ese documento lo hagamos de la página oficial, porque nos van a poder cobrar mucho más otras páginas o incluso hacer fraude y no entregarnos ningún documento. Recuerden, el costo es de 10 libras y dependiendo del tiempo de cambio, por ejemplo, actualmente son casi 265 pesos. Otro punto importante a considerar es que ese documento se va a requerir incluso si tenemos escalas, ya que muchas veces la gente quiere salir del aeropuerto por unas horas y lo va a solicitar la autoridad. Ya saben que es importante realizarlo con tiempo suficiente. En general son procesos muy rápidos, pero si por algún motivo tenemos nombres que coinciden con algo en su base de datos, esto puede tomar hasta 96 horas. Por lo tanto, no nos confiemos, saquemos el documento y garanticemos que también nuestro pasaporte sigue teniendo el resto de las características necesarias, como una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de salida y páginas suficientes. Ya saben que si tienen preguntas nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram, o revisar información detallada en nuestra página web www.zorroxmundo.com. Nos vemos en la siguiente cápsula. Amigas y amigos de Hilando Contextos, bienvenidos a su cápsula académica. Soy Luis Arteaga y hablaremos de oportunidades estratégicas para construir un México mejor. Anteriormente decíamos que toda vulnerabilidad trae consigo una oportunidad. Una administración pública ineficiente es vulnerable y es necesario crear condiciones para optimizar su desempeño. En 1930, en México, la esperanza de vida al nacer era de 34 años. Ya alcanza 75, pero es uno de los valores más bajos entre los países miembros de la OCDE. En contraste, la esperanza de vida en Japón es de 85 años, ¿sí? 10 más que México. Nuestra oportunidad estratégica en materia de seguridad nacional multidimensional incluye la prevención y brindar servicios de salud de calidad. La prevención consiste en trazar una ruta sobre la cual México debe transitar mediante acciones diarias y duraderas para evitar una crisis. La práctica deportiva y la activación física reducen el sobrepeso y la obesidad, factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas.
Una discusión clásica de políticas públicas está basada en la metáfora de un árbol. Dice que la atención a los problemas puede ser desde la raíz o desde las ramas. El razonamiento del incrementalismo es atender gradualmente las diversas manifestaciones de un problema público. Impulsar el deporte mejoraría la salud y reduciría algunas enfermedades, pero un planteamiento que suene lógico o razonable es insuficiente sin datos. Al respecto, recomiendo leer el texto Evidencia, Argumentación y Persuasión en la formulación de políticas, escrito por Giandomenico Maggione en 1989. Las alternativas de políticas públicas deben estar construidas con base en evidencia, pero la clave para lograr su implementación es el convencimiento de los tomadores de decisiones. En las siguientes emisiones hablaremos sobre otras propuestas de oportunidades estratégicas para México ante el inicio de una nueva administración. Queridas y queridos amigos, recuerden que ustedes, Carol Orozco y yo, nos vemos aquí en Hilando Contextos para tomar juntos otra cápsula académica.